Y hoy hablamos de valores y lo hacemos con el profesor de filosofía Joaquín Posado, que hacía mucho que no pasaba por aquí. Muy buenas, Joaquín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado de volver. Contaba el otro día que yo creo que os visité hace casi 2 años. Hablamos del pensamiento, de la necesidad de aprender a pensar, de mejorar la calidad de ese pensamiento que todos ponemos en práctica cada día. Y encantado de volver. Y vuelvo a decir, casi recuerdo que os diría lo que ahora se me ocurre. Felicidades porque sigáis manteniendo este foro, este encuentro semanal con algo importantísimo para todo el mundo, que es pensar sobre el hecho de ser padres, sobre el hecho de enfrentarse a decisiones acerca de los hijos que a veces no están demasiado claras. Vivimos en un mundo complicado. Y está muy bien que mantengáis la Escuela de Familias. Estoy encantado de que Pilar Ayerbe, desde la Liga de la Educación, haya vuelto a acordarse de que podría aportar algo a este foro, y gracias a ti por lo que estáis haciendo, de verdad. Bueno, pues nosotros encantados. Ya saben que es una sección exactamente coordinada por la Liga de la Educación, que trabaja aquí en Zamora, y nos seguís planteando muchas cosas con tantas preguntas, tantas incógnitas. Si tuviésemos a los padres aquí y a las madres, claro, a los abuelos también, nos harían muchísimas preguntas. No tenemos esa relación tan directa, pero creo que traemos temas muy importantes, y uno de ellos son esos valores que dicen siempre los mayores. Es que ahora ya no hay valores como los de antes. Claro. ¿Qué es esto de los valores? Hoy hablamos de si los tenemos o no, si nacemos con ellos, o hay que enseñarlos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Desde luego es una pregunta muy pertinente. Yo creo que llevamos bastante tiempo en este país planteando preguntas en este sentido. Cuando oyes a una persona mayor decir, parece que la juventud hoy no tiene valores, parece que los niños no respetan nada. Bueno, yo reconvengo siempre a quien dice esto y le hago algunas otras preguntas. ¿Valdrían los valores que tuvieron ellos cuando eran niños para el tiempo que hoy vivimos? ¿Qué pasa? ¿Solo los valores que, por ejemplo, presidieron su infancia o su juventud, que eran los valores de la Santa Madre Iglesia, de aquel régimen franquista del nacionalcatolicismo, deben ser esos los valores que presida una sociedad que vive en democracia? Por tanto, no es que no haya valores, simplemente es que son otros. Y es posible que las personas más mayores no los reconozcan, a lo mejor no entienden qué significa solidaridad, qué significa libertad, qué significa empatía o ciudadanía democrática. A lo mejor también tienen dificultades para entender qué significa vivir en democracia. Por tanto, son muchos los valores que hoy tiene la juventud, muchísimos. Nosotros en el instituto tenemos chicos entre 12 y 18 años o 19, y te puedo decir que la juventud actual es hoy más solidaria que lo fue nunca. Es posible que en algunos comportamientos manifiesten a veces una enfermiza individualidad o un individualismo producto seguramente del tiempo que pasan delante de la pantalla, ¿no? Mirándose a sí mismos o opinando acerca de lo que hacen otros, pero siempre desde esa referencia permanente a su propia vida. Yo creo que eso es algo que hay que corregir. Precisamente, si tiene sentido hoy hablar de educación en valores, quizás hoy más que hace 10, que hace 20, que hace 30 años. Hoy me parece imprescindible. Mira, cuando estuve pensando en cómo presentaros, cómo introducir hoy este bonito debate, me preguntaba una cosa. ¿Es que las personas nacemos ya siendo buenas? ¿Nacemos siendo ya personas equilibradas, educadas, respetuosas, consideradas con los demás? ¿Qué pasa? En mis clases algunas veces, cuando hablamos sobre todo del periodo de la Ilustración, hablamos del filósofo Rousseau. Y yo les digo que a mí me parece que podríamos catalogar que se da un error Rousseau, el error de Rousseau. ¿Por qué el error de Rousseau? Rousseau decía que todos los hombres son buenos por naturaleza. Entonces, como nacemos buenos por naturaleza,
¿De dónde viene que nos convirtamos en personas egoístas, aprovechadas, interesadas? Del contacto con los demás hombres, de la sociedad. Bueno, yo creo que precisamente el error de Rousseau está en no haber entendido que cuando un ser humano no vive en sociedad, no solo no tiene la oportunidad de pervertirse, de estropear su calidad de ser humano, sino que si no se relaciona con los demás, pierde absolutamente su humanidad. Podríamos decir incluso que se despersonaliza. Por tanto, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que todo el mundo es bueno. O, como también ocurre y se proyecta eso sobre la vida social y democrática en nuestro país, todo el mundo ya nace siendo demócrata. Es falso, es mentira. Esto hay que aprenderlo. Claro. Hay que darse cuenta que necesitan los niños, desde que van a infantil, a la escuela, con 3 años, ya necesitan ir autolimitándose o siendo limitados por su maestra o por su maestro. Necesitarán reglas, necesitará que se les diga que no. Por tanto, claro que hay que educar en valores, claro que es imprescindible afrontar algo. Me acuerdo que Kant, también ese filósofo tan importante que todos recordamos de la historia de la filosofía, Kant decía que el hombre padecía una insociable sociabilidad. Hay una contradicción en esta expresión, aparentemente, parece una paradoja, pero es absolutamente cierta. Kant lo explica muy bien en un libro titulado, que es Ilustración, precioso. Dice, claro, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra, digamos, fuerza interior, a ser insociables, a atropellar, a tomar lo que nos dé en gana, a, en definitiva, comportarte instintivamente. Pero ¿qué ocurre? Que lógicamente, si todos los hombres hubieran hecho exactamente eso, comportarse como animales, no hubiéramos salido de esa animalidad, no hubiéramos entrado en ese proceso que ya lo dice además Aristóteles en la Política. Señores, el hombre fue antes sociable que hombre, fue antes la polis que el propio hombre. Solo el contacto con otros hombres, precisamente en comunidad, en la polis, en la ciudad, hemos evolucionado hasta llegar a ser Homo sapiens sapiens. Por tanto, ¿cómo podemos olvidar esto? Tenemos que tenerlo muy presente. Hay un texto precioso, te leo un párrafo que es muy bonito, que además alude a por qué hay que enseñar valores. Se lo dice Aristóteles, dice, ¿cuál debe ser esta educación? Son cuestiones que no deben echarse en olvido, porque actualmente se discute sobre estos temas, y no todos están de acuerdo sobre lo que han de aprender los jóvenes, tanto desde el punto de vista de la excelencia humana como de la vida mejor. Ni está claro si conviene atender a la formación de la inteligencia o a la estructura misma de la bondad de cada ser personal. Examinar la cuestión partiendo del actual sistema educativo induce a confusión. Parece que estuviera hablando del siglo XXI en España. Totalmente. Bueno, pues hace nada más la friolera de 2400 años que está escrito este libro. Y acaba. Y no está claro si deben practicarse únicamente las disciplinas útiles para la vida o las que sobre todo tienden a formar hombres justos y decentes y que podrían parecer inútiles. O sea, ¿es que enseñar y educar en valores, en la ética, es un saber inútil? ¿Es que solo debemos ocuparnos de enseñar disciplinas útiles para la vida, como nos dicen, muchas horas de matemáticas? Está muy bien que tengamos horas de matemáticas, muchas horas de lengua y literatura, está muy bien que sepamos hablar nuestro idioma, pero ¿y qué pasa? ¿No tenemos que pararnos a pensar, a debatir, a dilucidar cómo se están comportando nuestros jóvenes? ¿Qué problemas están teniendo para entender lo que pasa? Me parece imprescindible afrontar esto detenidamente y creo que se está obviando, creo que se está olvidando. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde deben aprender, dónde debemos enseñar esos valores? Estábamos hablando de la escuela, lo hemos aludido varias veces,
pero hay no solo en la escuela, pero también en la escuela. Claro, claro. Que esto además entra, aquí nos metemos en un debate que siempre pasa en la esfera política, sí, y que siempre se maneja. Siempre. Mira, pues con las leyes de educación, ¿no? Hay una última referencia, que ya que he hablado de un filósofo tan importante como Aristóteles de la antigüedad, de dos filósofos ilustrados como son Rousseau y Kant, quiero hacer una mención a una pensadora actual, Adela Cortina, que creo que muchas personas han oído hablar de ella. Es una catedrática de ética y una persona muy solvente en este ámbito. Y escribió un librito hace muy poquito tiempo titulado ¿Para qué sirve realmente la ética? Y en la introducción dice: a la ética le ocurre lo que a la estatura, al peso o al color, que no se puede vivir sin ellos. Todos los seres humanos son más o menos altos o bajos, todos son morenos, rubios o pelirrojos, todos pesan más o menos, pero ninguno carece de estatura, volumen o color. Igual sucede con la ética, que una persona puede ser más moral o menos según determinados códigos, pero todas tienen alguna estatura moral. Es lo que algunos filósofos han querido decir al afirmar que no hay seres humanos amorales, o sea, sin ninguna moral, situados más allá del bien y del mal, sino que todos, inexorablemente, somos personas morales. Como esto es una realidad absolutamente palpable, por eso tenemos que trabajar este mundo, este ámbito, y ha de comenzarse, sin duda alguna, ha de comenzarse por la familia. Nosotros, los padres, nos hemos dado cuenta, mis hijos ya están fuera hace ya unos años, pero yo siempre tuve plenamente conciencia de que en la familia era fundamental que los chicos fueran integrando algunas normas, algunas, podríamos decir, prohibiciones, algunas prohibiciones. Niño, no puedes hacer eso. Rabiará, pateará, pero no puede hacerlo. Los límites, ¿no? Los que hablamos muchas veces, son necesarios. Es imprescindible. Entonces, hace falta que todos los padres, pero la sociedad en general, entienda que hay... Recuerdo que escribió un librito sobre escuela de padres y madres, un pedagogo de Palencia, Ramiro Curieses, con el que hemos colaborado muchas veces en la Liga de la Educación, y él decía que había dos pilares sobre los que asentar este proceso de incorporación a los valores de cualquier hijo, y lo mismo de cualquier persona: la autoridad y el cariño. Autoridad y cariño. Por supuesto que la autoridad es imprescindible, hay que acotar, hay que marcar los límites. De hecho, si a un niño no le pones límites, acabará por pedírtelos. Estoy completamente seguro que tarde o temprano el niño te mirará casi preocupado: papá, ¿me vas a decir siempre que sí a todo? Porque él sabe que otros padres dicen que no a sus hijos o a sus hijas. Por tanto, es imprescindible poner límites. Esa autoridad es clave. Y desde luego es imprescindible que haya una corriente de afecto. Por supuesto, hay que explicarle incluso los límites, hay que explicárselo con cariño. No podemos, tú no puedes salir a la calle solo porque hay peligro de que te pille un coche y hay peligro en la calle si estás solo. Irás cuando yo pueda acompañarte al parque, pero antes no podemos bajar. Multitud de elementos nos demuestran que la autoridad y el cariño construirán, digamos, un niño equilibrado y un niño que sabrá integrar ambos aspectos en su vida. Pero hay otro precisamente lo que soporta estos dos pilares, lo que les da sentido, es que padre y madre no olviden que tienen que ser el ejemplo diario para sus hijos. Sus hijos aprenden mucho más observando lo que hacen ellos que estudiando la lección, que leyendo, que intentando aprender de memoria cualquier concepto. La imitación es el principal elemento de aprendizaje en los primeros años de nuestra vida. Por eso la ejemplaridad de los padres es tan importante que a veces se nos olvida. Mira, por favor, vale poco que tú le digas muchas cosas lo que tiene que hacer tu hijo si a ti te ha visto hacer lo contrario una sola vez.
todas las 100 veces anteriores que tú le dijiste que no debía hacer esto, cuando tú, mamá, hiciste esto, el niño lo vio y se destruyó por completo todo el bagaje de fijación, de aprendizaje que el niño había adoptado antes. Por tanto, es un elemento que me parece fundamental. No podemos pedir aquello que no hacemos. Por supuesto. Esos elementos me parecen clave. En la familia, valores en la familia. Hay que asentar esa autoridad, ese cariño, esa ejemplaridad permanente, y desde luego el niño va a ir desde 3 años ya a la escuela diariamente. Sí. Cuando el niño vuelve de la escuela, en la familia han de estar muy pendientes, no se les puede olvidar ningún día preguntarles qué han hecho en la escuela, cómo les ha ido, qué han pintado, qué han dibujado, qué cuento les han contado y qué fue lo que más les gustó o qué les sorprendió más, con quién jugó en el recreo, si hubo siesta, si no. En definitiva, interesarnos por todo lo que han hecho. Absolutamente. Si el padre o la madre dejan de interesarse por lo que le pasa al niño en la escuela, estamos creando ya una disrupción, estamos rompiendo un proceso que ha de ser uniforme, porque si no, el proceso acabará despistando al niño. El niño necesita integrar valores que también en la escuela se le están ya comunicando, pero deben de ser reforzados, deben de ser avalados en la convivencia, en la relación con los padres. ¿Cómo hacerlo desde la escuela? Porque esto es lo que decíamos que a veces causa mucha polémica. Mira, yo he querido traer, para que vieras que en España esta preocupación por los valores ha existido desde hace bastantes años. Es cierto que hace bastantes años solo había ética en cuarto de la ESO. La asignatura de ética, que hace bien poco oímos que ya había un acuerdo para recuperar la ética en cuarto de la ESO. Bueno, además de la ética, hace unos años se recuperó la educación, se impuso, vamos, se programó por primera vez. Y se le dio este nombre. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Estuvimos unos años, pues desde el 2000 aproximadamente 7 hasta el 2012, que Rajoy y el gobierno del Partido Popular pensaron que no era necesario y anularon esta asignatura. Yo creo que fue un grave error que parece ser han reconocido ya en las últimas reuniones que hubo de este pacto de educación que se ha vuelto a interrumpir una vez más, porque parece ser que es secundario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con decisiones tan fundamentales para la convivencia española, siempre parece que fuera, como decía Aristóteles, parecen inútiles, parecen saberes inútiles para la vida, ¿no? Y entonces se aparcan. Me parece que es un muy grave error, ¿no? Pero en esa columna del deber de este país, sí, el Pacto por la Educación. Es terrible. Y, en último término, desde el 2014, tenemos valores éticos. Una especie de asignatura para los que no estudian religión, alternativa a la religión. Bueno, que ya la había hace muchos años. Que había antes algo que se llamó ética, de muchas cosas, ética, sociedad, cultura y religión y demás. Bien, otra de las aberraciones del sistema. ¿Cómo es posible que los alumnos de religión no deban de cursar valores éticos que tienen que ver sobre todo con valores que hablan de convivencia, que hablan de respeto por el otro, que hablan de empatía, que hablan de solidaridad, etcétera, etcétera? En definitiva, en la escuela hay multitud de elementos desde primaria, desde infantil, primaria, hasta secundaria, en donde se trabajan los valores. Pero ¿qué está ocurriendo ahora mismo? Se nos dice, incluso se lo oí el otro día a alguien que parecía que querer hablar con autoridad, no sé si sabía de qué hablaba, pero decía que enseñando transversalmente los valores era suficiente, ¿no? Algo así como que esto es tarea de todas las asignaturas, la de matemáticas, la de historia, la de econo, la de naturales, ya. ¿Qué nos dice la realidad? ¿Qué nos demuestra la realidad? No solo que no hay tiempo, que los profesores de esas materias no quieren saber nada al respecto de esto. Vale, es cierto que ellos van a procurar que los chicos estén en orden, que los chicos estén callados en clase, que atiendan, que se respeten, pero no fundamentará
esa orden, no la explicará. Un valor moral, un valor ético que queremos que prenda en la conciencia de un alumno, ha de tener precisamente una explicación del por qué. ¿Por qué yo tengo que callarme cuando quiero hablar? ¿Por qué? En definitiva, si tú fundamentas, si tú razonas, si tú le das la palabra al alumno, le explicas cómo queremos que funcione nuestra clase, y las normas que nos ponemos nos las damos todos, y ellos se comprometen con ellas, seguramente ese valor del respeto por la palabra de un compañero que la ha pedido previamente, o la del profesor que está interviniendo en ese momento, será respetada. Pero si es una norma sin explicación y además impuesta ciegamente, es lógico que en muchos momentos los alumnos, los niños, las niñas, las vean como algo ajeno, no como algo propio. Y desde luego una cosa es fundamental desde la escuela, que es que se integren esas normas en su vida diaria. Eso sí que tiene que estar en la gestión del centro. En nuestro instituto, por ejemplo, en Los Sauces, ha habido diferentes objetivos de centro que han tenido que ver con el respeto en los pasillos, con la limpieza, con la puntualidad. Vamos incorporando este tipo de valores al conjunto de la gestión del instituto. Pero dentro de cada aula, el profesor llega con un programa, a menudo apretado para poderlo trabajar, con muchas dificultades a veces, porque las aulas acogen a alumnos de todo tipo, y eso no está mal, pero no es fácil esa gestión del aula, y mucho menos trabajar estos valores transversalmente. No funciona, se sabe que no funciona. Luego entonces necesitamos perentoriamente asignaturas que trabajen en el aula, tanto en primaria como en infantil, como en secundaria, que trabajen en el aula los valores morales que necesitamos para la sociedad de hoy. Eso, claro. Hablamos de muchas veces de valores cívicos, de civismo, hablamos mucho de civismo. Claro. Cuando hablamos de problemas que surgen en las ciudades, por ejemplo, me estoy acordando pues, de los grafitis, de las pintadas, no todos los grafitis son lo mismo, de las pintadas, de destrozar el patrimonio. Todo esto es educación en civismo, y necesitamos eso para poder convivir todos juntos y poder disfrutar de aquellas cosas que tenemos. Esto es una pata fundamental. Es fundamental. Es que no hay posibilidad de que nuestros alumnos se enfrenten a la mayoría de edad con cierta solvencia y con ciertas garantías de tener éxito en la vida si no tienen ciertos valores cívicos perfectamente incorporados a su vida. Estamos construyendo, hay una filósofa, se llama Marina Garcés, que escribió un libro sobre la nueva Ilustración, muy interesante. Ahí emplea un concepto que me gustó mucho. Dice, tenemos que ayudar a nuestros alumnos, a la juventud, pero a la población en general también, a salir del analfabetismo ilustrado. Es aquel que habla, que sabe, que está informado, pero que es incapaz de intervenir en la vida para transformar nada. Nuestros alumnos, lo veo en el instituto, en secundaria, en bachillerato, nunca han tenido tanta información como tienen hoy. Nunca han tenido tantas posibilidades de acceder a conocimientos, a conceptos. ¿Y qué está pasando? Son incapaces de trascender sus redes sociales. Tienen dificultades para cambiar nada. Primero porque les hemos hecho un flaco favor no ayudándoles precisamente a enfrentarse, a relacionarse con este mundo. Han llegado y ese mundo de las redes sociales ya estaba allí. ¿Y qué pasa? Ellos se han incorporado más bien antes de tiempo que tarde. Siempre lo hacen antes de tiempo. Y antes que nosotros. Y antes encima que nuestra generación, que encima hemos nacido analógicos y nos incorporamos al mundo digital a duras penas y con dificultades. Bien, a mí me ha preocupado esto sobremanera y lo digo al equipo directivo, a los tutores, les digo, estaría bien que trabajarais en las tutorías, en los momentos en que podáis, por favor, este es un asunto fundamental,
¿Por qué? Porque supone también valores que los chicos hoy están ignorando. Los chicos hoy están en contacto con multitud de atropellos, con multitud de agresiones, con multitud de violencia verbal, de descalificación permanente, y nadie les ha enseñado cómo defenderse de esto. No saben gestionarlo. No saben gestionarlo. Entonces se ven y son analfabetos ilustrados. Están muy ilustrados, sí, tienen mucha información, hay mucha sabiduría a su disposición, pero no saben qué hacer con esto. No pueden llevarlo a mejorar su vida, porque en último término, ya Sócrates lo dijo, es que, ¿cuál es el problema? ¿De qué tenemos que ocuparnos? Sobre todo de cómo hay que vivir mejor. ¿Cómo podemos vivir mejor? Y la verdad es que la escuela hoy se está quedando en este sentido muy roma, muy corta. No está atendiendo a una necesidad fundamental para que nuestros jóvenes que salen de los institutos, muchas veces, fíjate lo que te digo, sin saber ni lo que es la separación de poderes en un sistema democrático como el español, salen sin saber ni tan siquiera que el régimen que hay en España se llama monarquía parlamentaria. Y yo me siento sobrecogido. Me digo, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién van a votar estos chicos mañana? ¿Con qué criterios van a poder escuchar, elegir, saber cuándo les están engañando, saber cuándo no, saber a quién creer, cómo leer un programa electoral o escuchar a un candidato y discernir cuánto hay de verdad en lo que dice? Me parece un grave error. Joaquín, nos hemos quedado sin tiempo. Yo, si quieres, como nos quedan todavía cosas por tratar, si quieres te invito para que vengas otro día y seguimos hablando, pero podemos hacer como resumen final, ¿cuáles son esos valores fundamentales en los que deberíamos incidir para que no pase estas situaciones de las que estamos hablando? Mira. Y enuméramelos porque no tenemos más tiempo. Mira, valores fundamentales que además a menudo se soslayan como que se dieran por supuestos. Primero, diálogo. Es fundamental fomentar el diálogo en casa y en la escuela. Segundo, razonamiento. Hace falta aclarar, hace falta conversar. La conversación, no a través de WhatsApp, no a través de Instagram. De tú a tú. Conversar cara a cara. Paciencia. Hace falta mucha paciencia. Y por último, sentido común. Es curioso que leía una entrevista hace un par de días sobre un pensador que hablaba de que me da miedo que las ideologías estén acabando con el sentido común en este país. A mí me preocupa sobremanera que la gente siga todavía guiándose por principios seguramente inaplicables a la vida real y eso les haga perder su sentido común. Esto diríamos, no tanto con valores, más bien yo diría metodología. Los valores, por supuesto, son los del respeto, los de la libertad, los de la solidaridad, la tolerancia, la laicidad también es un respeto, perdón, también es un valor. Hay que separar el ámbito de lo religioso del ámbito de lo político, de lo civil. En definitiva, son muchos los valores que son imprescindibles para que los jóvenes enfrenten su vida diaria con solvencia. Joaquín, muchísimas gracias. A vosotros. En el ámbito, hemos contado muchas cosas, en el ámbito familiar, autoridad y cariño, amor, para transmitir esos valores, desde la escuela enseñar a gestionar todas esas situaciones a las que se van a enfrentar y que además estamos en una época muy convulsa y que sobre todo están en esa continua recepción de información en las redes sociales a través de internet y necesitan empezar a utilizar herramientas para gestionar y con esa paciencia que va en contra de cómo funciona hoy el mundo y las pantallas, diálogo, comprensión, empatía, sentido común. Gracias, Joaquín. A ti, muy amable. Cerramos Escuela de Familia.